Estimados amigos y hermanos, nuevamente con ustedes vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, comenzando este nuevo año. Y traigo un tema importante, como siempre digo, todos los temas de la Biblia son importantes. Predíquelo quien lo predique, son importantes, porque el tema que se toque complementa a todos los demás. Ayuda a comprender más las cosas de Dios. Deseo que estén bien, que Dios los haya bendecido, que los siga bendiciendo. Todo aquel que crea en Jesucristo, Dios lo ayudará, Dios lo guardará, Dios lo salvará. Quiero tocar el tema de hoy. Estamos antes del fin. No porque sea nuevo el tema, es un tema muy tratado por muchos predicadores y también por la Biblia. Y por la Biblia vamos a hablar hoy para saber qué está pasando en este tiempo, que estamos antes del fin, antes de que empiece el fin. Hay muchas cosas que siguen aconteciendo, que están aconteciendo, que se han predicado por muchos y también por mí. Y una pregunta quiero hacer. ¿Estaremos en el nuevo orden mundial? Estamos en los preparativos, se está adecuando la plataforma para establecerse e iniciar el nuevo orden mundial. Estamos en eso. Todas estas restricciones, limitaciones que hay hoy en día en la movilidad, en el comercio, en las reuniones sociales, cines, en estadios, en el turismo, etcétera, etcétera, son una muestra de lo que se va a implantar en el nuevo orden mundial, una pequeña muestra, porque muchas cosas van a ser limitadas y restringidas, tanto que se habla de que va a haber hasta expropiación de bienes en todo el mundo, porque va a imperar un gobierno imperativo, que no va a tener misericordia de nada, que va a implantar unas reglas nuevas. Lo único nuevo que tiene ese nuevo orden mundial es el nombre nuevo, porque todo es malo, todo va a ser contra el ser humano. El hombre quiere gobernar al hombre, subyugar al hombre y manejarlo como él quiera. Dios lo está permitiendo con fines y propósitos. Entonces, esto es una muestra de lo que se va a implantar en el nuevo orden mundial. El hombre iniciará este nuevo orden, que es el principio antes del fin, pero Dios lo ejecutará. Vamos a leer conforme a la palabra, que ella nos va a guiar perfectamente, nos guiará perfectamente, nos guía perfectamente sobre todas las cosas que haya que decir, sobre todos los temas. Y bajo la revelación del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, vamos a tocar este tema. Estamos antes del fin. Hoy en día hay muchas interpretaciones acerca de los temas de la palabra. No se puede evitar que eso sea así. Pero Dios no nos deja al azar, a la deriva y a lo que cada uno piense, porque Dios da la verdadera interpretación de la palabra y de cada uno de los temas por el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer para obtener esa verdadera revelación? Pedirle a Dios la revelación, orarle y clamarle a Dios por la verdad, que Él nos enseñe la palabra y nos dé la verdadera interpretación, y entonces el Espíritu Santo nos dará lo que Él inspiró a los profetas y a los apóstoles que escribieron esto, y nos dará la revelación correcta, no conforme a nuestro parecer, no conforme a nuestros propios conceptos que hoy hay así en el pueblo de Dios, sino conforme el Espíritu Santo revela. La palabra de Dios dice que la escritura no hay de interpretación privada.
Lamentablemente sí hay muchos conceptos y muchas interpretaciones, pero Dios tiene la correcta. Y todo se encuentra en la palabra y el Espíritu Santo nos guía y nos enseña cuál es la verdadera manera de ver las cosas conforme a lo que está escrito en la palabra. Y para ello vamos a leer unos versículos. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a tomar el libro de Malaquías en este momento. Y vamos a leer en el capítulo 3. Y que sea Dios a través del Espíritu Santo hablándonos sobre lo que Él quiere hablarnos en este momento. Malaquías 3, verso 14. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Se pregunta la gente. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, dice mucha gente. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17. Y serán para mí especial tesoro. Está hablando de los que han servido a Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le sirve? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí si vamos poniendo atención, vamos viendo lo que dice la palabra. Hay una diferencia entre el justo y entre el injusto, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Que Dios tiene en cuenta a unos y a otros para proceder según el caso. Malaquías 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Notemos lo que dice. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, aquí habla de soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí no dice que estarán cayendo los justos. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama a los soberbios y a todos los que hacen maldad. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está diciendo claramente lo que Dios va a hacer en el día que Dios actúe, y ese día se acerca a pasos agigantados. El día en que Dios va a actuar para tomarle cuenta al hombre por sus pecados y por sus maldades está próximo. Y todo lo que está ocurriendo anuncia que se prepara todo para que ese día empiece, para que se manifiesta el día de Jehová, que será grande y manifiesto. Entonces, mis amados hermanos, pregunté empezando, ¿estaremos en el nuevo orden mundial? Se está preparando la plataforma para llegar a iniciar ese gobierno del nuevo orden mundial que lo va a llevar a cabo. El gobernante que va a ejecutar ese nuevo orden mundial será el anticristo. Ahorita solamente se está preparando y están haciendo los preparativos y los ensayos para montarlo. Con esto de la pandemia, con esto de las vacunas, con esto de las restricciones y con todo lo que está pasando, se está preparando todas las cosas para llevar a cabo el nuevo orden mundial. ¿Quién gobernará en ese? ¿Quién oficialmente llevará adelante y ejecutará el nuevo orden mundial? Todo indica que es el anticristo, que va a tener potestad para hacer y deshacer e imponerse sobre la humanidad en todo aquel que no lo siga, que no guarde sus normas, caerá sobre él. Y Dios caerá sobre todos.
sobre ellos y sobre todos. Como lo leímos, llegará ese momento. En el día que Dios actúe y entre a hacer juicios, hará una diferencia entre el justo y el injusto. Dice 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe a todos los que actuaron sirviéndole y siguiéndole. Y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve, lo perdonará. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios siempre tiene un actuar mirando las obras de los hombres, si fueron buenas, si lo siguieron, si estuvieron con él o si lo rechazaron y no lo siguieron y no lo obedecieron. A unos y a otros los tratará diferente, a unos los guardará y a otros los castigará. Ahí lo está diciendo la palabra. Porque viene el día ardiente como un horno que se aproxima, hermanos, y todos los soberbios, ahí está hablando, soberbios, malos, pecadores que rechazaron a Jesucristo, que no lo sirvieron, que no lo aceptaron, esos caerán en las manos de Dios y arderán como estopa, dice la palabra, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama, pero a nosotros, los que tememos el nombre, nacerá el sol de justicia, Malaquías 4:2, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces empecemos a notar cómo Dios habla y cómo Dios escribe y cómo Dios dice que va a ocurrir. Salvará, perdonará y guardará a los justos, a los que lo siguieron, pero traerá juicio y ardiente horno sobre todo aquel que lo ha rechazado y que no le ha seguido. Ahí está la diferencia. Esto que hoy pasa no es para que nosotros temamos, porque son juicios y cosas que Dios está permitiendo para tratar la humanidad, para probar la iglesia, pero la iglesia será probada en la fe. Si nosotros tenemos fe y confiamos en su palabra, Él nos está guardando y nos seguirá guardando, nos librará de la peste, nos librará del hambre, nos librará de todo lo que está pasando, de la destrucción, de las muertes y de todo lo que ocurre, porque Él hace diferencia entre el justo y el injusto. Si nosotros le creemos a Dios, Dios nos guardará, porque Él promete guardar a sus santos. Seguimos avanzando, porque hay dudas todavía, si vamos a ser verdaderamente guardados o caeremos en manos del enemigo. No, que no haya persecución, no que el justo no sea perseguido y pase pruebas, no que el justo no sufre, no. Pero refiriéndose al día que Dios actúe, que es el fin, que son los últimos 7 años, la última semana que habla Daniel, en que vendrá el juicio, gobernará el anticristo y Dios derramará todo tipo de males sobre la tierra, todo tipo de desgracias tratando a la humanidad. En ese tiempo nosotros no estaremos y lo vamos viendo a medida que vamos hablando sobre el mensaje. Apocalipsis 6. ¿Qué nos dice Apocalipsis 6? Vamos a ir mirando lo que va a pasar, lo que está diciendo la palabra y cómo se va interpretando. Apocalipsis capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Y leamos lo que dice la palabra. Me baso sobre todo en la palabra, porque ella es la que nos aclara y nos saca de dudas y nos dice las cosas tal y como son, no conforme a mi parecer o al parecer de las gentes o de alguien, no, conforme al parecer de lo que está escrito y de lo que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña para entender perfectamente las cosas como van a ser. Apocalipsis 6, verso 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, que son los primeros juicios, son los sellos, después están las trompetas y último las copas. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, le dijo a Juan. Los 4 seres vivientes son 4 ángeles de alto rango que se encuentran al pie del trono de Dios. Verso 2, y miré, he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este que sale en un caballo blanco montado en él? Y dice que tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. De pronto hay quien crea que es el Señor Jesús. No, es el anticristo. Este hombre es el anticristo. Aquí se está abriendo uno de los sellos, que es el primero, el primer sello. Y miremos lo que dice el verso 3. Cuando se abrió el segundo sello, entonces el anterior, el que acabamos de leer, era el primero. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, si este es el segundo sello, el anterior que leímos era el primero. Y es bueno notar que cuando se abren los sellos, el primer sello, lo primero que ocurre es que sale un hombre, un ser, montado en un caballo blanco. El que lo montaba tiene un arco y una corona, y salió venciendo y para vencer. Este hombre, que es el anticristo, que aparece cuando se abre el primer sello, es el anticristo. Hay pastores, hay iglesias donde se cree que en este momento vamos como en el cuarto sello de los juicios que anuncia Apocalipsis. Pero no es así. Si en el primer sello sale el anticristo, y el anticristo no ha salido sobre la tierra, no está gobernando, no se ha manifestado, y aparece en el primer sello, entonces ¿por qué vamos en el cuarto o en el quinto, según dice algunos? No tiene sentido. Si el anticristo no ha aparecido, cuando se abre el primer sello que aparece, menos va a haber segundo sello, ni tercero, ni cuarto. No vamos en nada de eso. Entonces no es así, hermanos. Pero ese hombre, que se llama la bestia, el anticristo, el hombre inicuo, no ha aparecido. Aparecerá cuando se abra el primer sello, y ahí se inicia la última semana y el tiempo del fin, que durará 7 años. Ese hombre gobernará esa bestia durante 7 años, y empieza aquí. Entonces dice que salió venciendo y para vencer. ¿Para vencer a quién? Ya lo iremos viendo a medida que vamos estudiando. Apocalipsis 13. Y en el verso 5 al 8. Ya habla de las dos bestias este capítulo. El uno es el anticristo y el otro es el falso profeta. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias al anticristo, a la bestia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Echó contra todo el mundo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Importante tener en cuenta esta parte, a ver cómo es el asunto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí estamos hablando que en el capítulo 6 dice que salió venciendo y para vencer cuando se abrió el primer sello, el anticristo. Y aquí está diciendo que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A quiénes va a vencer? ¿A la iglesia actual o a quién va a vencer? El anticristo. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de sus santos, de sus fieles, de los que le sirvieron, de los que le siguieron, y los amparará, como ya leímos en Malaquías 3, y los guardará
y serán para él especial tesoro. Y como ya se ha dicho y como se interpreta el asunto, la palabra, el tesoro o los tesoros que tenga alguien es lo primero que guarda, es lo primero que saca, es lo primero que se lleva y lo aparta para esconderlo en algún lugar y evitar que se lo roben o que se destruya. Saca sus joyas, saca su plata, saca su oro, saca todo lo que tenga de tesoro y lo guarda o lo esconde o se lo lleva. Y el tesoro de Dios son sus hijos fieles en esta tierra, y los tomará y los esconderá y se los llevará y los guardará. Eso ya lo hemos hablado, pero seguiremos diciéndolo a medida que pase la lectura de la palabra y el desarrollo del tema. Entonces, ¿a cuáles santos? Dice, hará guerra contra los santos y los vencerá. Aquí ya estamos en el Apocalipsis, o sea, ya se están llevando a cabo los últimos 7 años, el día de Jehová, el día de los juicios de Dios. El fin está en acción, son 7 años, el fin son 7 años, no es en un día, en un año, sino en 7 años, hasta que culmine el último, cuando la desgracia habrá caído sobre toda la tierra. Ya lo he dicho en alguna oportunidad, y es un ejemplo. Si un padre tiene 5 hijos y le dice a los hijos, el que me pase con grandes notas, con las mejores notas, y se comporte bien en este año, lo llevo a alguna parte del mundo, Europa, algún lado. Digamos que de los 5 hijos, 2 hicieron lo correcto y cumplieron lo que el padre pidió y sacaron las mejores notas y aprobaron el año y se comportaron bien. Digamos que los otros 2 no, los otros 3 no. Si el padre es firme de carácter y cumple lo que prometió, toma a los 2 que cumplieron lo que con el padre había pedido y les cumple y se los lleva, por decir algo, a Europa, a algún país. Digamos que está charlando con alguien en Europa con sus 2 hijos que llevó como premio, porque fueron fieles, se portaron bien, sacaron las mejores notas. Y está hablando con él, dice, sí, yo tengo 5 hijos, estoy aquí con 2, los estoy premiando porque pues de todas maneras me hicieron todo lo que yo quise, se portaron muy bien. Tengo 3 hijos que están en Colombia, pero no los pude traer porque yo les dije que si hacían las cosas bien los traía, o si no, no, yo cumplo mi palabra. Allá están. Note lo que dijo el padre. Tengo 2 hijos que hicieron todo lo que les dije y están conmigo aquí en Europa. Pero tengo 3 que no hicieron lo que yo ordené, lo que yo les pedí, que están en Colombia y no los traje porque no cumplieron lo que yo les pedí. A los 2 llamó hijos, a los que estaban con él premiándolos y a los 3 que no estaban con él, que se quedaron en la casa. Y los castigó no llevándolos al paseo. Siguen todos siendo hijos. Unos están siendo premiados y otros están siendo castigados o disciplinados al no haberlos llevado. Entonces ahí dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, se le permitió hacer guerra contra los santos, verso 7, capítulo 13 de Apocalipsis, verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Habrá hijos que no se portaron bien, que no se fueron el día que Dios fue a actuar, toca la trompeta, se lleva a sus escogidos, a sus fieles, se los lleva para el cielo, los aparta y los libra de todo lo que va a pasar, y quedan aquí los que no fueron fieles, sino tibios, los que no se afirmaron, los que no hicieron lo que Dios quería como Dios quería, y se van a quedar, seguirán siendo hijos reprendidos y castigados, pero seguirán siendo hijos con la oportunidad de salvarse, como dice la palabra. El que perseverare hasta el fin es más que todo para ese tiempo, para todos los tiempos, más para ese tiempo. El que perseverare hasta el fin será salvo, no dejándose marcar, no dejándose convencer del anticristo, no haciendo todo lo que él demanda, invocando a Jesucristo, soportando todas las persecuciones y todo lo que va a pasar. Si permanece fiel hasta el fin, hasta la muerte, porque en ese tiempo dice que él hará guerra contra los santos y los vencerá. Será la oportunidad que tiene para salvarse, pero tiene que pasar
por la gran persecución y por la gran tragedia que tiene que soportar durante esos 7 años. Y a medida que va pasando el tiempo, van muriendo gente que no se alía con el anticristo, que no se deja marcar, que soporta todas las persecuciones, todas las luchas, todas las desgracias que caen. Lo desiste, sigue creyendo en Jesucristo, se salvarán a un gran costo. Dios los llama santos, porque Dios nos ama siempre, porque no lo están negando, porque están sufriendo por Él, porque van a exponer su vida, y si la exponen hasta la muerte, se salvarán. A esos que no se fueron el día que iba a empezar el juicio, la última semana, cuando suene la trompeta y se lleve Dios a sus fieles, Dios los sigue llamando santos porque se van a entregar por Jesucristo por encima de todo, sabiendo que es la última oportunidad. A esos santos, no la iglesia fiel antes se va. Vamos a seguir leyendo la palabra y ella nos irá dando claridad. Segunda de Tesalonicenses. Dice la palabra así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y sigo guiándome sobre la palabra más que todo, porque ella no nos deja desviarnos, mentir, ni colocar nuestro concepto, sino va diciendo exactamente lo que es, bajo la interpretación y guianza del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá quien Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El día que Cristo venga y se manifieste y todo lo vea, es cuando termine los últimos 7 años de juicio, el juicio final, el tiempo del fin ya terminará ahí, el fin terminará en el 7º año. Y al final de esa época Jesucristo vendrá, ya se ha manifestado la apostasía, ya se ha manifestado el hombre de pecado, ya han pasado todas las cosas que hizo la bestia, el anticristo, todas las atrocidades que él hará. Y entonces viene Jesucristo a terminar y a finalizar todo lo que está pasando sobre la tierra y a hacer el juicio de las naciones. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. No se ha manifestado el anticristo. Cuando él se manifieste y haga todo, después de esos 7 años que él gobernará, aparecerá el Señor Jesucristo, el cual se opone, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está diciendo Dios en la palabra todo lo que Él va a hacer durante ese tiempo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que en este momento está impidiendo que se manifieste el anticristo. Hay algo. Aunque Él ya vive, porque el tiempo está conforme a la palabra de Dios y las señales dicen, ya el hombre vive por ahí, pero no se ha podido manifestar porque hay quien al presente lo detiene. Verso 7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ese él es el pueblo de Dios, ese él es el cuerpo de Cristo, que está formado por el pueblo de Dios. Solo que en el presente hay quien lo detiene hasta que él, el pueblo de Dios, a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quiénes? Los fieles del pueblo. Los que no son fieles aquí quedarán. 8. Entonces se manifestará aquel inicuo y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advinamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Aquí está hablando que Él vendrá a engañar a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros estamos recibiendo el amor de Dios a través de la verdad, y si nosotros la llevamos a cabo y la cumplimos, seremos salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Como no quisieron creer a la verdad, Dios les envía un poder engañoso a través de ese hombre inicuo que hará grandes portentos y señales y engañará con ello a las gentes. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, no siguieron a Jesucristo y serán engañados por este inicuo. Lamentablemente, ahí también estarán bajo la potestad de este hombre todos los que no sirvieron fielmente a Dios, ni lo siguieron, ni le agradaron, ni guardaron sus mandamientos, aún estando en la iglesia, no fueron fieles, no sirvieron como Dios quería, se van a quedar, no cumplieron los requisitos de Dios, se van a quedar y van a ser perseguidos. Unos van a ser engañados y lo adorarán y se marcarán y estarán bajo la potestad de Él. Otros van a ser perseguidos, los que no estén de acuerdo con Él y no lo sigan, serán perseguidos y serán atormentados, martirizados y muertos. Entonces, aquí estamos viendo que el anticristo gobernará sobre todos los que queden en esta tierra. A unos los engañarán y se aliarán con él, y otros no, y serán perseguidos por él y muertos por él. Y Dios estará haciendo juicio sobre todos. Así que, hermanos, nosotros, la iglesia fiel será levantada. Será que cuando sea quitada la iglesia, dice segunda de Tesalonicenses que acabamos de leer, será quitado aquello por la cual él no se puede manifestar, el anticristo, que es la iglesia, que es el pueblo de Cristo, será llevado, será levantada. Cuando la iglesia se levante, entonces este hombre tiene el camino libre y se manifestará y saldrá a ofrecer grandes soluciones para el mundo y a hacer grandes promesas de paz y de traer grandes soluciones económicas y tantas cosas que todo el mundo quedará admirado y lo admitirá. Todo aquel que no conozca a Dios y que lo haya ignorado será engañado y lo admitirá. Cuando la iglesia fiel sea levantada, la iglesia que no es fiel aquí se quedará. Recuerden que la Biblia dice: uno será tomado, otro será dejado, 5 serán levantadas, 5 se quedarán, 5 serán con el novio, 5 se quedarán aquí. Eso significa que habrá fieles que se van con el esposo y habrá infieles que aquí se quedarán. Dios los sigue llamando santos, pero tienen que pagar un precio muy alto para llegar a ser salvos durante esa época, durante ese tiempo. Para confirmar esto, hay muchas partes en donde confirmarlo. Hay muchas partes, la Biblia habla en muchas partes de este tema. Pero leamos Apocalipsis 3:10. Y Dios dice claramente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto se ha leído muchas veces y está escrito aquí para leerlo muchas veces. Los que leen la Biblia juiciosamente terminan de leerla y vuelven a leerla, porque toca leer la escritura siempre, 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 siempre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, a los que queden sobre la tierra, a los que estén sobre la tierra. Pero dése cuenta que dice que a todo aquel que ha sido fiel, el que ha sido fiel ha guardado la palabra de Dios. Dice: has guardado la palabra de mi paciencia, has esperado con paciencia, has tenido fe, no has desmayado, me has seguido constante y permanentemente. Por cuanto has guardado esa palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré, no estaremos ahí, seremos librados de esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No habrá lugar donde no haya prueba, ni tragedias, ni castigo de Dios, para probar a los que moran sobre la tierra. Los que estén en la tierra en esa época serán probados, pero los otros serán guardados y librados por Dios de ese castigo. Aquí dice: entonces nosotros no estaremos bajo la potestad de ese hombre, de ese anticristo, de ese inicuo. No, porque allá habremos sido levantados. Lucas
21:36, leído también muchas veces y escrito ahí para leerlo cuantas veces queramos, pero sobre todo para practicarlo. Nos recomienda Dios algo muy importante para tener en cuenta. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios nos recomienda, y una vez más lo digo, y una vez más se lee, usted lo podrá leer cada que pase por ahí, pero lo más importante es practicarlo. Velad en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y así estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si yo velo, obro correctamente en todas partes, hago lo correcto en el paseo, en la reunión social, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en la calle, donde yo me encuentre. Velad pues en todo tiempo, hagamos lo que hagamos, orando permanentemente, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Escapar, aquí Dios dice que nos hará escapar si somos juiciosos y fieles de todas estas cosas que vendrán y las que ya están pasando, de la cual nos ha librado y nos seguirá guardando en el librará de lo peor. Y así estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque nos levantará y seremos así librados y guardados y escaparemos de todo lo que vendrá, que es lo peor. El día de Jehová se acerca, el día de los juicios se acerca, que es lo peor. Todavía esto apenas es el inicio, las muestras, el principio, el montaje para llegar al fin. Se está montando y preparando todo para llegar al fin. Pero Dios nos recomienda, vele, hijo, vele, haga todo bien en todo tiempo y en todas partes y a toda hora. ¿Sí? Y ore para tener la potencia de hacer lo correcto, para entender las cosas, para hacer el bien con la unción y el poder que viene a partir de la oración, clamando a Dios que nos fortalezca para hacer lo correcto y no caer en tentaciones, y no caer en la maldad y no dejarnos llevarnos por los malos, sino para hacer lo correcto en todo tiempo. Y así estar con vestidos blancos, sin mancha y sin arruga, y escapar de todo lo que le viene al mundo, estimados amigos y hermanos. Jesucristo nos da la opción de escapar, de ser librados, de salvarnos, si lo tenemos, si lo invocamos, si clamamos a Él, si hacemos lo que nos manda. Si nosotros lo tenemos, podremos hacer su voluntad, porque nos da el Espíritu Santo y el poder para hacer lo que Dios le agrada, porque por nuestra cuenta no podemos. Acepte a Jesucristo para que sea salvo y Él le dará el Espíritu Santo y el poder de hacer las cosas correctamente y poder escapar de todo lo que viene. El tiempo es previo al fin, estamos al borde del fin, a que aparezca este hombre. Dios le dijo a un siervo, lo único que falta es que aparezca el anticristo, todo está listo para que empiece el fin de aquel hombre inicuo. Pero nosotros nos libraremos de él, porque cuando sea levantada la iglesia, cuando sea quitado lo que impide que él hoy se manifieste, que es la iglesia, aparecerá él, pero nosotros no estaremos aquí, seremos librados, ya lo hemos leído. Cristo salva, Cristo guarda, Cristo protege. Acepte a Jesucristo, porque es la única opción para escapar de todo lo que está pasando al mundo y de lo que le va a pasar. No estaremos aquí cuando venga lo peor, cuando aparezca el hombre inicuo, sino caerá sobre todos los que no quisieron agradar a Dios y seguirlo, y los engañará y perseguirá a todo aquel que desista de él y no crea en él y no siga sus órdenes. Lamentablemente serán todos aquellos que no se afirmaron y se quedarán, seguirán siendo hijos y santos, pero tendrán que pasar por amargos tiempos y terribles cosas. Si persevere hasta el fin, se salvará. El que persevere hasta el fin en esa época, se salvará. Pero para nosotros hay una promesa de que seremos guardados de todas estas cosas si hacemos y guardamos la palabra, si velamos y estamos haciendo lo que Dios quiere. Escaparemos por poder de Dios el día que suene la trompeta, que próximo está para sonar. Los fieles de la iglesia serán librados
y los otros aquí se quedarán. Es momento de afirmarnos. Es momento de tomar decisiones y seguir a Jesucristo, buscarlo de todo corazón y clamar a Él para que seamos dignos de escapar, hacer lo correcto en todas partes, en la casa. Muchos son buenas personas por fuera, pero en el hogar maltratan a la esposa, maltratan a los hijos y no dan testimonio. Y la primera parte donde hay que dar testimonios en la casa, el primer prójimo son los de la casa, el esposo, la esposa y los hijos. Si nos queremos levantar, tenemos que empezar por el hogar, tratando bien a la esposa, tratando bien a la esposa, tratando bien al esposo, tratando bien a los hijos y no de manera áspera y ordinaria. No creamos que siendo tan buenas gentes por la calle, pero tratando mal a la esposa, al esposo o a los hijos nos vamos a ir. No, en todas partes tenemos que ser correctos y ser luz en todas partes. Hermanos, era esto lo que yo les tenía para hoy. Acepte a Jesucristo si no lo tiene y Él lo salvará, estimado amigo. Afirma en Jesucristo y pídele a Dios el poder de cambiar si no está andando como Dios quiere y también será guardado y librado. Si anda tibiamente y no haciendo lo que Dios manda, pues tiene el peligro de quedarse. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Si usted está enfermo, Dios también vino a sanar a los enfermos. Quiero orar por usted porque Dios sana y Dios me usa para sanar toda enfermedad que tenga. El que me esté escuchando, por grave que sea, por cáncer que sea, por SIDA que sea, por COVID que sea, por inflamaciones, por dolencias, todo lo que haya, toda enfermedad, pulmones, riñones, diabetes, está reprendida y destruida en el nombre de Cristo y en la llaga de Cristo fue curado. Está sano, mi estimado amigo, y está sano, mi estimado hermano. Dios los bendiga y nos veremos en la próxima.